quisiera invitar al pastor Carlos Hain a pasar aquí al frente. Iba a presentar al pastor Rafael Rossi, pero no hace falta ya fue presentado, y esta tarde él estará visitando las asambleas que se realizarán en este día para un saludo breve y acompañarnos por unos minutos. Todos conocemos al pastor Hain, creo que él no necesita presentación, ya fue mencionado también por el pastor Gil. Él tiene el seminario esta mañana titulado El Gozo del Ministerio. Una vez que concluya ese seminario, vamos a hacer algunas indicaciones porque vamos a reaccionar como grupos a las propuestas de este seminario. Y entonces, pastor Hain, deseamos que el Señor pueda utilizarlo en esta mañana al compartir con nosotros este momento. Muchísimas gracias, pastor Horacio. Muy buenos días. Qué privilegio extraordinario para mí estar acompañándolos en este concilio ministerial. Y creo que esto está funcionando, así que puedo moverme un poquitito con más libertad. El concilio ministerial de la Unión Argentina, cuando estuve mirando el programa, me quedé muy feliz. Y yo quiero felicitar a la administración de la Unión por organizar un concilio de esta manera. Yo creo que todos vamos a salir tremendamente enriquecidos. Prueba de ello fue el tema de esta mañana, ¿no? El pastor Rodríguez presentó un tema que yo creo que llegó a todos nuestros corazones. El espacio en el cual estamos, espacio entre espacios, donde nos movemos. Qué tema extraordinario, disfruté muchísimo y me imagino cómo serán los temas que siguen. Pensar en los temas que tendremos en la noche con el pastor Mark Finley. Pocos pastores tienen el privilegio de tener al pastor Mark Finley toda una semana acompañando con temas. Pastor Horacio, felicitaciones por organizar de esta manera, junto con la administración de la Unión, un concilio de esta manera, para salir enriquecidos y volver a nuestras iglesias con más entusiasmo y con más alegría. Como decía el pastor Carlos, volver aquí es volver a casa. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué hace el pastor Carlos con las cualidades que tiene en la división? Quiero decirles que no son los únicos que se hacen esa pregunta. Yo también me las he hecho muchas veces y todavía no tengo respuesta. Porque lo único que intento hacer medianamente bien, y de eso da fe el pastor Rafael, con quien tengo el privilegio de trabajar. Un pastor joven, un pastor entusiasta, un pastor que tiene el evangelismo en el corazón, que tiene a Jesús en el corazón por sobre todas las cosas. Y es un gusto trabajar con él, ustedes lo van a ir conociendo más. Él puede dar fe que lo único que hago medianamente bien quizá es intentar hablar el portugués. Intentar. Acá el pastor puede dar fe de esto. Así que digo, ¿qué querrá el Señor? A lo largo de mi ministerio he descubierto algo. Ni el Señor ni la iglesia jamás necesitaron de mí. Yo necesitaba de la iglesia y sigo necesitando. Como no crecía, quizá como el Señor quería que creciera, el Señor dijo, vamos a mandarlo de vuelta a la universidad, 6 años, y aquí aprendí muchísimo. 6 años de bendición. Yo agradezco a Dios. Oscar, no sé por dónde estás. Víctor, estos años para mí fueron de mucha bendición. Y ahora trabajar en la asociación ministerial, el Señor dice, tiene que aprender mucho más. Y no sé cuánto podré dar, pero estoy recibiendo mucho. Y agradezco a Dios por eso, por todo lo que Él me está regalando. Los regalos del Señor son mucho más de lo que nosotros merecemos. En esta mañana hablarle a un grupo de escogidos del Señor, de llamados por el Señor, no crean que es tarea fácil. Y especialmente a quienes conozco muy bien, con todas sus virtudes. Estoy seguro que muchos de ustedes podrían dar un seminario mucho mejor que el que puedo compartir. Y me pidieron un tema específico, el gozo del ministerio. El gozo del ministerio. Y yo agradezco por el pedido que me ha hecho Pastor Horacio. Pastor Horacio es uno de los pastores tan queridos para mí. Cuando llegué aquí a la universidad,
el ex Colegio Adventista del Plata. Me encontré con él y con él comenzamos a hacer el primer año de teología y terminamos el cuarto juntos. Era uno de los alumnos más destacados en la clase, si no el más. Y me siento feliz de que él pueda ser vuestro pastor como secretario ministerial aquí. Y desde aquí él me está enseñando algunas cosas, allí unas cuantas, allí en la división. Qué privilegio trabajar para el Señor. Estaba saliendo aquí de la iglesia de la universidad, de esta iglesia, cuando fui llamado para trabajar en la asociación ministerial y pensé, ¿qué es lo que más necesita el pastor? Yo, porque estaba saliendo de un distrito y volveré en cualquier momento. De eso espero que así sea, sin duda el Señor sabrá cuándo. Y pensé para mis adentros algunas cosas que el pastor necesita. Y yo me siento feliz porque Dios está dirigiendo a su iglesia de una manera maravillosa. Y antes de que yo llegara a hacer algunas propuestas, ya el pastor Ayrton Keller, guiado por Dios sin duda, traía algunas propuestas que iba llevando adelante. Por ejemplo, yo dije, ¿qué se debe hacer por el pastor? Y pensé básicamente en dos cosas, más, pero básicamente dos. Por un lado, alivianar la carga del pastor. A veces la carga del pastor es demasiado pesada. Hay tantas cosas por hacer, tantas fechas, tantas actividades que el pastor dice, ¿y dónde coloco los planes que me parece que el Señor me está mostrando que debo aplicarlo en mi distrito? Y a partir de esa idea íbamos con la propuesta y me encontré con que el pastor Ayrton Keller tenía esa idea en el corazón. Y durante este año, la división decidió disminuir sensiblemente la cantidad de materiales para que las iglesias puedan trabajar con mayor libertad. No se verá todavía este año porque lleva un periodo de tiempo hasta que se tomen los votos en la división y llegue hasta la iglesia. Pero el próximo año ustedes se van a encontrar con que el calendario de la iglesia estará sensiblemente modificado a lo que ustedes conocen hasta aquí. Habrá unas 6, 7 fechas generales, algunas más que se sumarán en la unión y en el campo local, pero con la idea de que el pastor y la iglesia pueda trabajar con fuerzas, teniendo directrices generales, pero también con la libertad de ampliar y trabajar en la tarea de proclamar el Evangelio, entendiendo que cada distrito, cada iglesia tiene su propia personalidad y que debe ser respetado. Así que ustedes verán esos cambios bien marcaditos en estos próximos meses. Quizá ustedes quisieran verlo más rápido, lleva algún tiempo, pero hacia allí nos dirigimos. Y fíjense el desafío de este año, el discipulado. Recordemos, queridos colegas, en primer lugar nosotros debemos llegar a los pies del gran Maestro, para que Él haga de nosotros discípulos maravillosos. Y eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor anhela, transformarnos en discípulos suyos. En estas dos revistas que ustedes conocen, y lamento no haber traído en castellano, si hay alguna pequeña modificación, y voy a hacer un pequeño pedido a la revista Ministerio. Allí ustedes ven a un pastor colocando la mano sobre un hermano de iglesia, animándolo a juntos ir a alcanzar las grandes ciudades, el tremendo desafío del discipulado y llegar hasta allí. En esta revista vamos a encontrar un resumen del desafío nuestro en este año. Pero yo traje especialmente para la revista, acá ustedes tienen en la parte de atrás algunas fechas básicas a tenerlas en cuenta. Yo traje especialmente esta revista para pedirles un gran favor. Conociendo las características de mis colegas, quiero desafiarlos a que nos envíen artículos
para la revista Ministerio. Que salga del corazón de ustedes al corazón de los colegas. Así que los quiero desafiar a escribir artículos para la revista Ministerio. ¿Toman el desafío, colegas? No me lo digan públicamente. Vayan a sus casas, tomen una lapicera, la computadora, lo que más les gusta, y pónganse a escribir lo que el Señor les ha dado. Todos ustedes tienen para dar. El último año que tuve el privilegio de estar aquí en la universidad, decidimos, entre básicamente los líderes de la universidad, acompañados por todos los estudiantes, a sacar una devoción matutina, el Es. Y yo no sé cuántos de ustedes tienen acceso a esa devoción matutina, pero qué mensajes inspiradores recibo cada día cuando los leo. Estoy volviendo a leer nuevamente este año. No porque hayamos estado involucrados en que este material saliera, sino porque los jóvenes hablan desde el corazón y con mensajes tremendamente profundos. Creo que Víctor concuerda con lo que expresamos. Y si los estudiantes de la universidad tienen para escribir cosas, los pastores no tendrán para compartir. Y yo estoy seguro que a nosotros nos hace mucho bien leer un artículo escrito por un colega a quien nosotros conocemos. Si bien es cierto, nuestros colegas de otras latitudes pueden escribir artículos tan buenos como los nuestros, no digo más buenos, digo tan buenos como los nuestros, los artículos que escriban nuestros colegas van a llegar más a nuestros corazones porque vamos a poder identificar mejor lo que compartan. Dejo el desafío con ustedes. De la misma manera para la revista del Anciano, que es un material que se inició en el pasado y que con el pastor Rafael tenemos simplemente la responsabilidad de continuar con este material, editándolo, pero quiero animarlos y pedirles que nos ayuden. Y ahora sí, voy a entrar definitivamente en el seminario que voy a compartir esta mañana. Ustedes saben que en la revista Ministerio nos toca con el pastor Rafael la responsabilidad de escribir básicamente la parte última, coordinar la revista en general, pero escribir siempre algún artículo en una página que se titula De Corazón a Corazón. Y si bien es cierto, envié un seminario, un PowerPoint allí, consideré que esta mañana no debiera salir de lo que me corresponde en la Secretaría Ministerial y hablar de corazón a corazón. No solamente escribir de corazón a corazón, sino hablar de corazón a corazón. ¿Cómo ser feliz en el ministerio? ¿Cómo tener gozo en el ministerio? Habría muchas cosas que se podrían decir, pero básicamente el éxito, el gozo, la felicidad en el ministerio dependerá de la perspectiva desde la cual nosotros miremos el ministerio. Lo repito una vez más. En gran medida el gozo en el ministerio dependerá de la perspectiva desde la cual nosotros miremos el ministerio. ¿Nos debe algo la iglesia a nosotros porque trabajamos? ¿Nos debe algo el Señor a nosotros porque trabajamos? Como pastores dedicando, yo llevo 30 años de ministerios difíciles, en lugares difíciles. ¿Nos debe el Señor? ¿Nos debe la iglesia? Hay cosas extrañas que probablemente ustedes y yo enfrentamos. Pero las cosas extrañas no terminarán aquí en la tierra. Estoy seguro que cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a encontrarnos con algunas cosas extrañas. Cuando lleguemos al cielo probablemente vamos a llegar con la seguridad de que veremos algunas personas y cuando las busquemos allá ya no estarán. Y otros que estábamos seguros que no estarían allí van a estar. Cosas extrañas en el cielo. Ustedes saben de esto, así que no estoy diciendo ninguna cosa novedosa. Cosas extrañas veremos allí. Aquí hay muchos pastores jóvenes, pero hay muchos pastores de experiencia que tienen hijos grandes. Algunos luchamos de pronto con nuestros hijos que no importa la edad que tengan, no importa que sean casados, no importa que tengan hijos ya ellos, siguen siendo nuestros hijos, seguimos orando por ellos y
y nuestro mayor anhelo es estar con ellos en el cielo. Ya hace varios años yo cambié mi estilo de oración al Señor hablando de mis hijos. En el pasado le pedí al Señor que los proteja, que los acompañe en la escuela, que les vaya bien en esto, en lo otro. Hace un buen tiempo lo que le pido al Señor básicamente, Señor, guárdalos de las tentaciones. Y que en el día de hoy estén tomados de tu mano. No necesito más nada. Si el Señor les regala un año más, un día más de vida, una alegría enorme. Pero si el Señor tomara una decisión diferente y permitiera algo diferente, lo que yo quiero es encontrarme con mis hijos en el cielo. ¿Te puedes imaginar llegar al cielo y de pronto decir, qué pena, mi hijo no llegó aquí? Qué dolor, ¿no? Qué dolor. Y decir, pero hijo de un pastor, aquí tendría que estar. Y no está. Y recorres las calles de oro. Vas a comer esas ricas frutas preparadas por el Señor. Y dice, qué lindo sería compartir esto con mi hijo. Pero él no está allí. Qué dolor sería. Qué dolor. Por eso, y vuelvo en un ratito sobre este tema, por eso en la Asociación Ministerial en la División Sudamericana tenemos el siguiente lema, pastores con pasión. Y dividido en 4 áreas. Pasión por Dios. Un pastor que no tenga pasión por Dios no puede cumplir su ministerio. Pasión por la familia, en segundo lugar. El que no tiene pasión por la familia, a quien conoce, a quien la tiene allí, ¿podría tener pasión por la iglesia y por las almas? En tercer lugar, pasión por la iglesia. Y entonces pasión por las almas. Aquel que tenga pasión por Dios será apasionado de su familia. Aquel que está apasionado por su familia y lucha para llevar a esa familia hacia el reino de los cielos será un testimonio para la iglesia y ese pastor será sin duda una bendición para la iglesia y estará apasionado por su iglesia. Y aquel pastor que está apasionado por su iglesia no solamente dará lindos ciclos de conferencias, sino que por ejemplo y por testimonio anunciará el evangelio al distrito, al barrio, a la ciudad donde ha sido llamado. En ese orden, no puede ser un orden diferente. No puede ser un orden diferente. Tendría intención de entrar un poquitito más en eso, pero voy a ir a lo mío que voy a compartir básicamente un puntito sencillo en la temática que voy a compartir. Decía, caminar por el cielo, allí no está nuestro hijo, y de pronto cruzamos la calle de Oro y allá al frente vemos que va cruzando por la esquina aquel que le vendía drogas a nuestro hijo. ¿Cómo es? Él aquí, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá? Este no debiera estar aquí. Pero el Señor hace cosas extrañas, ¿no? Cosas extrañas. Y hablando de cosas extrañas, hay un capítulo extraño en la Biblia, y yo quiero hablar de esto básicamente esta mañana, desde el corazón. Yo no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero hay un relato extraño en la Biblia. Yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo. Yo no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero el capítulo 20 del libro de San Mateo es un capítulo extraño. ¿Concuerdan ustedes conmigo con un capítulo extraño? Ustedes habrán predicado muchas veces y habrán dado temas extraordinarios con relación al capítulo 20 de San Mateo, pero hay algunas cosas extrañas que suceden allí. Y a mí me gustaría meditar apenas unos instantes como parte de, quizá más que algunos instantes, como parte del seminario, este relato que aparece en Mateo capítulo 20. ¿Me acompañan en la lectura? Decía el pastor Rodríguez esta mañana que hay algo especial en la lectura en voz audible. Dice el capítulo 20 del libro de San Mateo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo,
id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta, mediodía, y novena, las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Hasta aquí es bastante fácil de entender. Bastante, no digo totalmente, porque en mi manera como me enseñó la sociedad donde me crié, cada uno recibe lo que merece. Y aquel que trabajó 1 hora no merece el salario de un día completo. Así que es bastante raro, pero podría entenderlo un poquito hasta allí. Se me complica especialmente más a partir del versículo 8. Dice el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Fácil hasta acá. Pero ahora se complica. Dice, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Me detengo un instante nada más para tratar de que podamos encarnar un poquitito esta historia. Porque me parece que tiene que ver conmigo en el ministerio. El gozo del ministerio pasa bastante por acá. Bastante por acá. ¿A qué hora te gustaría que te llamen, te despierten para que vayas a trabajar a la viña? ¿Tempranito? ¿Las 9 de la mañana te queda bien? ¿Sería mejor al mediodía? Yo no sé cuántos conocen definidamente cómo es el tema de trabajo en la viña. En mi casa es verdad que tuvimos uva y bastante, pero no era necesariamente de la mejor. La mejor uva acá en nuestro país, ustedes saben, viene especialmente de la zona donde el terreno es árido, donde el sol es muy fuerte, donde prácticamente no llueve, porque la uva no le gusta demasiado el agua desde arriba, sino en las raíces. Y entonces el sol pega fuerte. Por eso tenemos uva en San Juan, en Mendoza, en La Rioja, en Catamarca. Muy buena uva. Pero hay que trabajar allí, cuando el sol parte. Allá en Catamarca, allá en La Rioja, el sol tremendamente fuerte, hay que estar allí desde temprano. Así que si a mí me llaman a las 9 de la mañana o al mediodía, sería mejor que a las 6 de la mañana. Pero el Señor llamó a algunos a las 6 de la mañana para ir a trabajar a la viña. Yo me imagino a aquellos que fueron a las 6 de la mañana y cuando llegaron las 9, ellos habrán pensado, esto viene fresquito a trabajar aquí. Nosotros ya hace 3 horas que estamos trabajando aquí. Estos llegan fresquitos para hacer la tarea. A ver cuánto trabajan. Yo lo quiero ver dentro de 3 horas a ver cómo van. Otra sorpresa al mediodía. A las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, cuando son llamados los últimos y llegan hasta la viña, qué sorpresa habrá sido para los que fueron desde temprano al ver cuando llegaban los que habían ido recién a esa hora. Que estos sí que han tenido suerte. Estuvieron todo el día sentaditos, disfrutando de la sombra allá en la plaza. A mí me da la impresión de lo de la plaza, dependiendo. Menciono esto simplemente recordando una experiencia de mis hijos. Se fueron a España a trabajar y dijeron, vamos a ganarnos algunos euros allí. Y vamos a traer y nos va a ir bien durante este año. Y vamos a conseguir algún trabajo, vamos a conseguir. Y descubrieron cuando llegaron allá a España que había una cosecha de naranjas, pagaban bien la cosecha de naranjas, y aquí que ellos se sentaron en la plaza junto con un grupo numeroso de otros inmigrantes de otra región más al sur, y cuando llegaron los camiones a buscar, fueron llevando gente, y pasaban los días y ellos estaban en la plaza y no eran convocados para la tarea, porque quizás veían su apariencia física y decían, estos muchas naranjas no deben cosechar. No sé. Pero allí estaban. Allí estaban en la plaza esperando ser llamados. Esperando ser llamados.
Un grupo fue llamado a las 5 de la tarde. Disfrutó de la sombra, entre comillas, me detuve un poquito, hasta las 5 de la tarde, y ahora fueron llamados para la tarea. Los que habían llegado a las 6 de la mañana, 11 horas habían estado trabajando. En el calor del día, el sol terriblemente fuerte, el polvo. Ya no tenían deseos de continuar el trabajo. Yo no sé si soportaría 11 horas seguidas cosechando uva. No es fácil. Ahora cuando llega el último grupo, dice, bueno, que trabajen ellos ahora. Y sí, seguían con la tarea de cosechar. ¿Qué habrán hecho aquellos que fueron a las 5 de la tarde a cosechar uva? ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar? No sé, la Biblia no dice. Pero yo tengo la impresión que aquellos que llegaron al final, a las 5 de la tarde, las primeras uvas que cosecharon no iban necesariamente al canasto que estaba allí, sino al canasto que estaba acá. Hay que estar todo el día sin comer. Llegar al viñedo, unas uvas preciosísimas, y tener la fuerza de voluntad para colocar las uvas allí y no colocar las uvas acá. ¿Cuánto cosecharon? Yo no sé, pero apenas una hora después fueron llamados. Tengo la impresión que muy pocas uvas habían ido a parar al canasto, muchas uvas habían ido a parar al otro canasto que tenían guardaditos por acá, y llegó la hora de pagar. ¿A ustedes les gustan las colas? ¿Les gusta las colas, hacer cola en fila en un banco? A mí, si hay algo que detesto es eso. Por allí he ido a Buenos Aires y veo que ofrecen alguna cosa y hay colas de toda la manzana, que comienza en un lugar y que sigue la cola y uno no sabe dónde comienza la cola. Me acuerdo hace algunos años atrás que fui a sacar el pasaporte y yo digo, qué interesante, espero que no sea esa, sí era esa. Y no es tan agradable estar al final allá del... Y uno quiere... Y aquellos que fueron a trabajar temprano dicen, bueno, ojalá que nos paguen enseguidita, nos vamos a casa, porque mañana a las 6 de la mañana hay que estar de nuevo aquí. Pero para estar a las 6 de la mañana hay que levantarse un buen tiempo antes, ir caminando hasta la plaza y de la plaza llegar hasta el viñedo para el trabajo. Así que querían cobrar primero, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué sucedió? ¿Qué dice la historia bíblica? ¿Qué cosa extraña esta? No sé si a ustedes les resulta extraña, pero a mí me resulta muy extraña. Versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Yo me imagino que los primeros que llegaron a la fila fueron los que primero fueron a trabajar. Ya estaban cansados. Dicen, vamos a cobrar rápido y nos vamos. Pero cuando llegaron, el capataz le dice, el dueño de la viña dice que ustedes esperen un poquitito. ¿Esperar? Sí, esperen un poquitito. Porque primero van a cobrar los otros. Los otros, los que llegaron al final, que no trabajaron nada, no es justo. ¿Ustedes consideran que es justo esto? ¿Es justo? Y yo tengo la impresión que quedaron muy molestos los que fueron temprano. Muy molestos. Pero de pronto les comenzó a brillar el ojo. ¿Por qué? Porque la historia bíblica dice, en el versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Un denario. Ah, interesante. El dueño de la viña no nos quiso pagar nosotros primero. Estábamos muy molestos porque lo justo era que nosotros cobráramos primero, pero está bien, él debe tener algo. Qué generoso que es, por favor. Este dueño de la viña es tremendamente generoso. Eso es extraordinario. Y este aquí, que le da un denario a cada uno. Y yo no sé, pero pareciera que este relato viene de la zona donde viven mis hermanos judíos. Y ustedes saben que mis hermanos judíos son bastante buenos en los números. 1 hora, un denario, 2 horas, 2 denarios, 12 horas, 12 denarios. A mí me toca 12. Estuve 12 horas trabajando, 12 denarios. Y si bien es cierto, estuvieron muy enojados al comienzo, molestos, lo interesante es que cuando vieron que los que habían trabajado 1 hora cobraron un denario, les comenzó a brillar los ojos. Porque dice, si 12 horas, 12 denarios,
Yo cuando salga de acá, tenía pensado ir a casa, pero no voy a ir a casa. Voy a pasar por el supermercado, voy a comprar algún buen pote de helado y les voy a llevar a mis hijos para que disfruten de algo. Hace tiempo que quiero llevarle un helado a mis hijos y no puedo. Se los voy a llevar. Y todavía la imaginación que comienza a volar rápidamente dice, quizá hago alguna cosita más. Le voy a llevar un regalito a mis hijos. 12 denarios, el salario de medio mes. Y un poco después dice, pero ¿y por qué voy a venir a trabajar mañana? Si yo cobro 12 denarios, tengo dinero suficiente para vivir 12 días. Y si en lugar de comprar el helado, me compro una carpita y llego a casa y le digo a mi esposa y mis hijos, prepárense, mañana nos vamos de vacaciones a la playa a disfrutar. 12 días allá, no tenemos para gastar mucho, pero 12 días en carpita va a ser bueno. Así que eran rápidos para los números mis hermanos allí también. Pero he aquí que la Biblia dice ¿qué cosa? Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Yo sé que mi imaginación no está tan mal. Ellos imaginaron recibir más. No dice que imaginaron recibir 12, pero imaginaron recibir más que un denario. Yo creo que imaginaba recibir 12. Imaginaban recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Cómo hubieses actuado vos si esto sucedía contigo? Yo no sé. Pero probablemente yo hubiese actuado de forma muy parecida a la manera como actuaron aquellos. ¿Qué dice el versículo 11? Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, etcétera, esto no es justo, etcétera. Ustedes conocen el resto de la historia. Puedo imaginarme diciendo, no queremos saber nada con esto, pero guardate ese dinero sucio, no me interesa, ¿para qué quiero esto? Un denario, trabajé todo el día y apenas un denario, no es justo esto, guárdatelo. Y podría ser que alguno de nosotros hasta estaría mirando hacia algún rincón si no hay algunas cubiertas de autos por allí para comenzar a quemar contra aquel dueño de la viña injusto y cortar la ruta, porque no, si hay algo injusto es esto. ¿No creen ustedes que es injusto? En el contexto en el cual nosotros vivimos, cada uno tiene lo que merece. Y si no tiene es porque no merece. ¿No pensamos así muchas veces? Este tiene porque merece. Miren cómo luchó y es justo. Pero cuando alguien recibe lo que no merece, se le va a ir enseguida. Y de hecho lo comprobamos con aquellos que ganan la lotería, que no lo merecen, al poco tiempo no tienen nada. Cada uno tiene lo que merece. Es tanto que pensamos así que hasta en el fútbol decimos, y es verdad, perdieron, pero merecían ganar, merecían ganar. Es que en el mundo en el cual nosotros vivimos cada uno tiene lo que merece y no recibimos nada de regalo. Y cuando alguien nos regala alguna cosa, ustedes saben, acá en Argentina tenemos un dicho que debe ser en otros lugares también, que dice que cuando la limosna es grande, ¿se acuerdan cómo continúa? Hasta el santo desconfía. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Si este me está regalando algo, algo querrá. Porque si no, no... ¿Qué querrá? ¿Con qué vendrá debajo del poncho? ¿Con qué vendrá? Algo querrá. Hasta tenemos dudas en aceptar algún regalo por allí porque decimos, no sé si después me va a salir caro este regalito. Y de hecho, más de una vez escuché a colegas y hasta yo mismo utilicé alguna expresión, aquel regalito tuvo su costo y me salió más caro de lo que me imaginé. Me hubiese sido mucho más barato ir a comprármelo directamente. Porque si nos regalaron algo, después podría... Estamos tan acostumbrados a que cada uno recibe lo que merece, que hasta los regalos que no nos cuestan, tenemos cierta desconfianza en recibirlos. Es interesante. Marquen con algún dedo si quieren allí Mateo capítulo 20 y vamos juntos a ver el libro de San Lucas. El libro de San Lucas. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Volveremos en un ratito más allí, porque me parece que allí hay una enseñanza especial para mí,
Ojalá les sirva a ustedes, para mí, y que tiene que ver con el título de nuestro seminario, El gozo del ministerio. El capítulo 7 del libro de San Lucas dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Y comienza diciendo el versículo primero, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Qué interesante, los líderes religiosos que no eran tan amigos de Jesús se acercaron para pedirle un favorcito. Señor, ¿sabes qué? Necesitamos un favorcito. Queremos que vayas y sanes al siervo del centurión allí. Y entonces sigue diciendo el versículo 4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo ¿qué cosa? ¿Qué dicen? Es digno de que le concedas esto. Es digno de que le concedas esto. Fíjense qué interesante. Yo hasta puedo imaginarme a los líderes religiosos de aquel tiempo acercándole a Jesús y diciendo, Señor, ¿sabes qué? Estás cuidando a esta gente, esta gentucha aquí. Está bien, seguí ayudándolos, no digo que no, pero ellos no merecen. Pero acá sí hay uno que merece. Este sí es digno. Déjalos a este, después podés seguir, pero venía a ayudar a uno que sí es digno. Es digno. ¿Por qué es digno? Señor, este sí, dice el versículo 4, ellos vinieron a Jesús rogando con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y construyó una iglesia en nuestro distrito. Y es la iglesia más linda que tenemos en el distrito. Hasta el terreno nos regaló. Este sí que merece. Este merece. Sigue diciendo la historia bíblica, en el versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues, fíjese la palabrita que utiliza allí, no soy digno. La segunda vez que aparece esta palabrita. Un grupo dice, este es digno. ¿Qué dijo él a través de los siervos? No soy digno. No soy digno. Versículo 6, la última parte. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7. Por lo que aún ni me tuve por digno de venir. Digno otra vez. No me tuve por digno de venir. Y entonces sigue la historia bíblica. Dice, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían visto, etcétera, dice que fue sanado, ¿no? ¿Por qué? Volvemos un poquito al libro de San Mateo, pero antes hago algún comentario. Él no se sentía digno. Y Jesús dice, esto sí que es maravilloso, encontrar un ser humano que no se sienta digno. ¿Cómo te sientes en el ministerio? ¿Digno? ¿Digno? Hay algunas cosas difíciles de entender, extrañas, yo le decía hace un ratito, extrañas. Nosotros estamos acostumbrados al sistema de mérito, al sistema de un trato igualitario, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera. Volvamos a Mateo capítulo 20. Y mientras ustedes van buscando allí Mateo capítulo 20, déjenme decirles simplemente, ¿no te pasó alguna vez como pastor de iglesia que estando en tu casa te llamaron por teléfono para decirte, pastor, necesitamos que venga urgente al hospital, urgente al hospital? El primer anciano, un hombre cristiano, un hombre misionero, un hombre predicador como pocos, un ejemplo en la iglesia. Uno de esos líderes que uno quisiera tener, por lo menos 2. 10 es mucho pedir, pero 2 al menos. Tuvo un problema serio y está en terapia intensiva. Pastor, ¿no vendría urgente aquí al hospital para visitarlo y orar? Aquí con la familia estamos pensando que debemos ungirlo porque los médicos dicen que no tiene muchas posibilidades. Un aneurisma,
de estos fulminantes. Llegamos allá, organizamos todo, pedimos permiso, ungimos al anciano y le decimos en aquella oración sincera y del corazón: Señor, por favor, devuélvele la salud a este querido anciano. Él es un misionero, tiene una familia preciosa, unos hijos maravillosos. ¿Qué podrá hacer la iglesia, Señor, sin él? Por favor, devuélvele la salud. Y aquella oración que vos o yo como pastor hacemos del corazón. Y le decimos: Señor, por favor, devuélvele la salud. Lo ungimos, salimos de allí. Y cuando estamos saliendo de terapia intensiva, caminando de vuelta hacia nuestra casa, allí en el mismo hospital, vemos que hay una puerta entreabierta, alguien ve que pasamos y nos llama, ni siquiera sabe nuestro nombre, pero nos llama: pastor, es pastor usted, ¿no? Mire, tengo a mi papá que está muy enfermo. ¿Papá? Sí. Él fue adventista, sí, hace como 20 años que dejó la iglesia. Y es verdad, anduvo en borracheras y otras cosas, y acá lo tenemos, fruto del estilo de vida que él eligió. Pastor, ¿usted podría orar por él? Entramos a la pieza y entonces, pastor, dice aquella persona: gracias por venir y gracias por orar por mí. Es verdad, yo no merezco. Pero si el Señor me devuelve la salud, yo quiero volver a la iglesia. ¿Oraría por mí, pastor? Y bueno, ¿cuánto me puede costar una oración? Así que allí mismo, para que perder tiempo en arrodillarnos, hasta paraditos al lado de la cama, decir: Señor, aquí está, no me acuerdo el nombre de él, pero aquí está. Él dejó la iglesia hace tiempo, él está aquí como consecuencia de sus errores. Si quieres darle salud, pero por sobre todas las cosas la salvación, pero Señor, no sé si puedes hacer algo, haz algo por él. Amén. Y salimos. Y cuando vamos caminando, de pronto la hija nos sale corriendo y nos dice: pastor, venga para acá, por favor. ¿Y qué querrá ahora? Volvemos y el hombre que comienza a levantarse de la cama, estaba que se moría, pero comienza a levantarse de la cama y nos dice: pastor, muchas gracias. La verdad que lo que usted ha hecho es extraordinario, no lo puedo entender, pero siento fuerzas. Hace años que no siento la fuerza que tengo ahora. Pastor, muchas gracias por lo que hizo por mí. Yo voy a salir de acá, no sé qué pasó, pero un milagro sucedió. Los médicos me tendrán que dar el alta, pero yo estoy sano. Y te dice: qué bueno. Y salen de la casa y mientras van subiendo al auto y ya casi llegando a la casa, una llamada telefónica. Un hermano de iglesia que le dice: pastor, por favor regrese al hospital. El anciano de iglesia, acaba de fallecer. Y entonces damos la vuelta allí mismo. Y díganme si de pronto nos volvemos hasta masticando o rumiando algunos pensamientos. Pero Señor, ¿cómo es esto? Señor, no lo entiendo. Un anciano de iglesia, cristiano, misionero, predicador maravilloso, acaba de morir. Y oré por él clamándote. Y este otro ahí que le devolviste la salud. ¿Justo? Quizá cuando leemos Mateo capítulo 20 y lo leemos rápido, nos olvidamos de que nosotros vivimos experiencias parecidas por allí como esta. No le voy a pedir que levanten la mano los que vivieron una experiencia parecida con la de este pastor, que imaginariamente pensamos que fue al hospital. Pero ¿no les parece que a veces Dios es un tanto injusto? Dios un tanto injusto. ¿Ya tienen abierta la Biblia en Mateo 20? Vamos al capítulo 20. Bueno, en realidad vamos al capítulo 19, porque vaya casualidad, el capítulo 19 está justo antes del 20, en mi Biblia al menos. ¿La de ustedes también? Justo está antes del 20. Así que como está justo antes del 20, déjenme ver un poquitito el capítulo 20.
El capítulo 20 habla de Jesús, perdón, el 19, Jesús que bendice a los niños. Y qué momento extraordinario cuando Jesús bendice a los niños. Qué experiencia linda. Un joven extraordinario, que este sí merecía mucho porque era, sí, extraordinario. Sintió tanta envidia de los niños que habían sido bendecidos por Jesús, que dice, ¿no habrá quedado un poquito de bendición de Jesús para mí? Y viene corriendo hasta Jesús y dice, Señor, por favor. Y llega entonces ante Jesús y dice, ustedes pueden leer lo que Elena dejó ahí, dice en el contexto allí. Él llega hasta Jesús porque él quería también tener el privilegio que los niños habían tenido. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Señor, ¿qué debo hacer para merecer la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Fíjese la pregunta. Una pregunta parecida a la que más de uno formula por allí. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Señor, si quieres tener la vida eterna, guarda los mandamientos. Ah, Señor, si es eso, ya hace tiempo que yo guardo los mandamientos. Esto es tan sencillo para mí. Muy fácil, muy fácil. ¿Es eso nomás, Señor? Bueno, hay un pequeño detalle más. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. En última instancia Jesús le dijo, simplemente pone en práctica lo que dicen los mandamientos. Y la historia bíblica dice que el joven se fue triste. Dicho sea de paso, es una de las pocas veces que leo en la Biblia que una persona va al encuentro de Jesús y sale peor de lo que llegó. Había llegado con entusiasmo, se va triste. Qué tremendo, ¿no? ¿Es posible llegar hasta Jesús e irse triste? Sí, evidentemente sí. Esta historia nos revela. ¿Es posible ser pastor y vivir un ministerio triste? Sí, es posible. Estar cerquita de Jesús y tener un ministerio triste es posible. Y entonces Jesús le dice, es difícil que entre alguien al reino de los cielos, etcétera, etcétera. Y entonces en el versículo 27 aparece una pregunta que es terrible. Pedro hacía cada pregunta. ¿Cómo se parece conmigo, Pedro? Y fíjense la preguntita que hace Pedro. Dice, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos nosotros? Señor, es verdad, este no hizo nada. Este no merece, ese rico, no. Pero nosotros los hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? ¿Qué merecemos? Yo no sé lo que harían ustedes si estuviesen en los zapatos de Jesús, pero si yo estuviese en los zapatos de Jesús y tenía esos discípulos que durante tanto tiempo le presentaba el mensaje que le estaba presentando a esta altura, le diría, ándate de acá, no quiero saber más nada contigo como discípulo. Por favor, rajada aquí. Pero Jesús, con la paciencia que solamente Él tiene, le dice, bueno, aquel que ha dejado todo recibirá tanto, 100 veces más, y como fin la vida eterna. E inmediatamente después Jesús comparte con ellos el relato del capítulo 20. ¿En qué contexto Jesús le presenta la historia el relato del capítulo 20? Simplemente en el contexto de la pregunta de Pedro. Señor, ¿qué merecemos? Nosotros lo hemos dejado todo. Yo me fui como misionero allá a trabajar lejos. Me tocó un distrito difícil. Nadie quiere ir allí. Y tuve que levantar la primera escuela y luché para eso. Y no había nada. Y levantamos varios templos, tuvimos ciclos de conferencias. En aquellos tiempos cuando había que hacerlo en carpa y la cosa no era fácil. Eso sí que era difícil. Señor, nosotros hemos hecho todo esto. ¿Qué merecemos, Señor? ¿Qué merecemos? Y ahora Jesús le cuenta el relato de Mateo 20 a los discípulos. Pero quizá me sirva a mí. ¿Qué está diciendo Jesús en esta historia en última instancia? ¿Qué está diciendo? ¿Hay alguien digno? ¿Hay alguien que merece recibir la recompensa? De paso, les pregunto, y esta pregunta es muy importante, colegas. No para ustedes quizá, pero para mí sí. ¿Cuál es el mayor privilegio?
Estar sentado en la plaza, bajo la sombra de un hermoso árbol, mientras los otros están en la viña, o estar en la viña desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con el calor del sol, con el sol que parte. ¿Cuál es mayor privilegio? ¿Qué elegirías? ¿Qué elegirías? ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? Es fácil decir, qué bueno es llegar a las 5 de la tarde. Yo más de una vez me puse a pensar, qué duro debe ser no tener un trabajo. Yo tengo la impresión, colegas, que si aquel grupo a las 5 de la tarde todavía estaba en la plaza, no era porque esperaba que alguien los viniera a buscar para el trabajo. ¿Me escucharon bien? No es porque esperaban que alguien los viniera a buscar para llevarlos a trabajar. Estaban en la plaza porque no se animaban a regresar a su casa. ¿Te podés imaginar llegar a tu casa? ¿Te animás a pensar un poquito? Llegar a tu casa y decirle a tus hijos que te salen diciendo, papito, papito, ¿trajiste algo de pan para comer hoy? Y entonces, quizás hasta con lágrimas en los ojos, decirle, hijito, otra vez, con la pasita vacía nos vamos a dormir hoy. Todo el día estuve en la plaza, pero no conseguí trabajo. No tengo nada para comer en casa. Nada. Nada. Es duro estar en la plaza esperando un trabajo. Puede ser duro el sol. Puede ser intensa la polvareda. Pero sabemos que al fin del día volveremos a casa con algo que ofrecer a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Quién dijo que el ministerio es fácil? Si alguien te dijo, te engañó. Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino espada. No es fácil el ministerio, colegas. No es fácil. ¿Quién dijo que es fácil el ministerio? Pero mientras nosotros estamos en el sol, luchando, en la viña, quizás hasta quejándonos porque tenemos que estar trabajando bajo los rayos del sol en ese calor impresionante, hay muchos otros que no saben lo que nosotros sabemos y que no tendrán al final del día un salario que llevar a su familia. Pastores, ustedes y yo hemos recibido el llamado del Señor. Y aunque es dura la tarea, sabemos la esperanza que tenemos. Sabemos la seguridad que tenemos. Al final, el Señor nos dará mucho más de lo que lo que yo merezco, lo que tú también. Y no te enojes conmigo porque lo digo así, pero es la verdad. La vida eterna. La vida eterna. El ser misioneros, ¿acaso es cuestión de solamente el trabajo aquí? ¿Te pusiste a pensar que alguna vez, estando en el cielo, se te acerca un ángel y te dice, llamándote por tu nombre, te dice, sabes, quiero que me acompañes. Vamos a visitar un mundo lejano. Quizá nunca escuchaste que existe, porque quiero que allá vayas y cuentes lo que Jesús hizo por ti. En la eternidad seguiremos siendo misioneros contando lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando recibí la carta del pastor Horacio pidiéndome que hable del gozo del ministerio, yo dije, ¿qué comparto? Un seminario con ideas, una serie de
de punto A, B, C, D. ¿Acaso el gozo del ministerio no pasa por mirar el ministerio desde la perspectiva correcta? ¿Soy digno yo de estar en el ministerio? ¿Merezco algún salario? ¿Merezco? Sí, pero con lo que yo hago tendría que ser a esta altura por lo menos presidente de campo, si no un poco más. ¿Merezco? ¿Acaso trabajamos nosotros para ser nombrados para alguna función determinada? El gozo del ministerio, colegas. Creo que ustedes concuerdan conmigo. No estoy diciendo nada que ustedes no saben. Simplemente les dije, voy a hablar del corazón y al corazón. ¿Acaso el gozo del ministerio no es tener clara la visión de quiénes somos, que nada merecemos, que no somos dignos y que sin embargo el Señor nos llamó? Y cuando nosotros tenemos la convicción de que aunque no soy digno, aunque nada merezco, el Señor me llamó y tengo la alegría de estar en la viña, sabiendo que al final hay un cielo hermoso que Jesús me ha ido a preparar, qué lindo es el ministerio. Al fin de cuentas, cuando la iglesia te llama como misionero en alguna tierra difícil, ¿qué es más difícil? ¿Ir a trabajar como misionero o no ir a trabajar? El pastor Carlos mencionó del comienzo de nuestro ministerio, el Señor nos llamó a trabajar a las lanchas misioneras. Trabajamos allí algunos años. Si yo tengo que decirles que dejé algo allá, no sé. Pero tanto recibí de aquellos pobres indios perdidos allá adentro, a los cuales el Señor utilizó para enseñarme un montón de cosas. Y el Señor me fue enseñando a lo largo del ministerio. No soy digno, tú no eres digno, no merezco, tú tampoco. Pero el Señor es el digno. Y Él tiene una recompensa para ti y para mí. Colegas, el gozo del ministerio depende de la perspectiva desde la cual nosotros miramos el ministerio. ¿Podríamos decir más? Oh, sí, un seminario mucho más bonito, con PowerPoint, etc. Pero desde el corazón les digo que creo que el gozo del ministerio es ir donde el Señor nos mande, sabiendo que no somos dignos, que no merecemos, pero hay una eternidad que nos espera y la cual podemos compartir con aquellos que no la tienen. ¿Me permiten orar una vez más con ustedes? Pidiendo al Señor que nos acompañe. Eterno Padre, lo que tu iglesia necesita hoy, sin duda, es tener pastores apasionados. No apasionados por tener un auto nuevo, una casa bonita, un distrito fácil. No apasionados por un cargo dentro de la iglesia, sino apasionados por ti. Lo que tu iglesia sin duda necesita hoy es pastores apasionados por sus familias, queriendo llevar a esas familias al reino de los cielos. Lo que sin duda tu iglesia necesita hoy es pastores apasionados por la iglesia, apasionados por las almas. Pero eso es posible solamente si nosotros comprendemos que nosotros hemos sido rescatados, salvados, como un tizón arrebatado del incendio. No merecíamos, pero tuvimos el privilegio de conocerte. Tenemos el privilegio de tener tu Santo Espíritu guiándonos. Tuvimos el privilegio de haber sido llamados por ti cuando hay tantos otros que no tienen el privilegio de haber sido llamados al ministerio.
¿Difícil? Oh sí, Señor, tú sabes que es difícil el ministerio. Pero gracias por llamarnos. Y gracias porque nos darás lo que nosotros no merecemos, la vida eterna. Ayúdanos, Padre eterno, a mirar el ministerio desde la verdadera perspectiva. Un verdadero privilegio haber sido llamados por ti. Y no importa la tarea que tú nos asignes, Señor, ayúdanos a hacer con la alegría y la seguridad de que el dueño de la viña nos habrá de dar un salario maravilloso. Bendice a mis queridos pastores de la Unión Argentina. Gracias por mis colegas, gracias por mis hermanos. Si alguno enfrenta luchas, dificultades, pruebas, por favor acompáñalo. Y permite que en este año del discipulado, te lo pedimos una vez más, Señor, que en este año del discipulado, en primer lugar nosotros seamos buenos discípulos, acercándonos a los pies de Jesús cada mañana para aprender de nuestro buen Maestro. Lo pedimos por Jesús. Amén.